Bienvenidos al arte y la ciencia delante y detrás de la cámara. Hoy vamos a inaugurar una sección que se llama La Escuela de Cine. Y hoy vamos a hablar de Indy, su historia y su filosofía. Y para eso trajimos a nuestro siguiente invitado, Juan Carlos Blanco. Hola, ¿qué tal? Gracias por invitarme a este podcast tan prestigioso. Y no lo invito porque sea mi papá, sino porque es el fundador y director de Indy. Él es guionista, director, productor. Muchos de aquí ya lo conocen, y los que no, es muy importante para mí que lo escuchen hablar de la educación cinematográfica, no solo en México, porque durante más de 25 años en Indy se han formado miles de estudiantes, incluyéndome, con mi media beca que me diste, papá, gracias. Sí, debes un par de colegiaturas, ¿eh? Ya las pagaré, con horas de trabajo. Muy bien. Y bueno, yo crecí en este mundo mágico de la escuela de cine, y quiero que hablemos un poquito de lo que es y cómo funciona, de su historia y su filosofía, y por eso trajimos aquí a Juan Carlos Blanco. Gracias. Si eres nuevo por aquí, te invito a este canal de cine y fotografía, donde aprenderemos el arte y la ciencia, delante y detrás de la cámara. No olvides suscribirte, dar like y activar la campanita. Entonces cuéntanos, ¿de dónde surge Indy? ¿Qué es Indy? ¿Cuál es su filosofía? Bueno, Indy surge de la necesidad que yo tenía, estamos hablando de los años 90, de acercarme al cine. Mi madre escribía, tu abuela, y yo creo que me heredó ese gen. Entonces a mí me gustaba escribir cuentos cortos. De hecho, escribí uno que se llamó La Noche del Pirata, para ti, justamente. Ya les vamos a mostrar ese proyecto. La Noche del Pirata, cuando tú eras un niñito, fuimos a Veracruz y escribí ese cuento y dije, estaría padre que alguien hiciera esta película. Pero después pensé, ¿por qué alguien? ¿Por qué no yo? ¿No? Y entonces empecé a buscar opciones. Yo no podía ingresar ni al CCC ni al CUEC por los años que requería de estudio. Yo ya tenía 2 hijos. Entre 4 y 7 años de carrera. Entre 4 y 7 años para salir, ¿no? Sí. De lunes a viernes, etcétera. Grandes escuelas, pero yo no podía dedicarle tanto tiempo en las condiciones en las que yo estaba, porque bueno, yo buscaba cursos o clases o diplomados los fines de semana y decía, me meto a este, para poder acercarme a lo que yo quería. Y con el tiempo dije, ¿por qué no existe una escuela que reúna las características que yo busco? Y decidí formarla. Y me acerqué a cineastas que conocí en el proceso, que me interesaba, y les dije, vamos a fundar una escuela, ¿vendrías a dar clases con nosotros? Y me dijeron que sí. Y de ahí surgió la idea, se concretó en el año 2000, y para el año 2001 ya estábamos dando clases, nuestra primera generación. Hola, pues bienvenidos a Indy. Aquí atrás tenemos el foro y el estudio, donde se están construyendo las escenografías para la película. Contamos con la participación de los alumnos, los maestros. Vamos a estar filmando esta película durante el siguiente año escolar. Y así surgió Indy, en Xochimilco, en un espacio como que fuimos adecuando para esto, caballo incluido. Sí, Indy está a las faldas de una reserva ecológica al sur de la Ciudad de México, y yo creo que es un lugar muy cómodo para estudiar cine. A diferencia de otras escuelas que las aulas son como salones cuadrados, con luz fría, como muy académico en ese sentido. Indy es más como un entorno amplio, como una vibra de cabaña, yo siento que es muy cómodo y relajante para la formación, ¿no? Entonces, pues siento que el entorno ayuda mucho en la formación y cómo recibes la información. Entonces creo que Indy tiene una de esas virtudes, ¿no? Sí, una hora de retiro. Una hora de retiro. Una hora de retiro, podríamos decir. Retiro cinematográfico. Mucho trabajo, pero una hora de retiro. Un lugar para artistas. Claro. Bueno, y pensando en la época en la que se fundó la escuela, ¿cómo eran las formas de producir cine en esa época para los estudiantes? Creo que hay mucha diferencia de lo que era un estudiante de cine de esa época a lo actual, ¿no? Sí, recuerda que era una época donde el video no reunía la calidad que se necesitaba. Todavía estaba desarrollándose todo este mundo del cine digital, todavía no existía. Y entonces era muy caro, desde la renta de los equipos hasta inclusive pensar en comprar una cámara de cine era pues muy difícil, ¿no? Y la opción del videotape
pues la verdad no tenía la calidad. Aunque sí se usaba, estaba bastante lejos de la calidad que te daba el film. Entonces, eso también separaba mucho la calidad de las películas y los cineastas, ¿no? Sí, claro. Lo segmentaba muchísimo. Hoy en día ya no pasa eso. Pero bueno, la cámara de cine. Bueno, junto con la idea de una escuela de cine, venía, bueno, ya tenemos la escuela de cine. Ahora, ¿cómo acercamos a nuestros estudiantes a la posibilidad de filmar? Y siendo tan caro el equipo cinematográfico, yo dije, ¿y si hacemos una cámara de cine? Yo tenía conocimientos de diseño industrial. Y entonces me puse a diseñar la Indiflex. Hice la Indiflex, que era la primera cámara de cine mexicana. Hice el prototipo pensando en cómo acercar al alumno a filmar con película en una cámara hecha por la escuela. Mi prototipo se llamó la Indiflex y pensé en utilizar óptica Canon porque Canon tiene desde su fundación fabricando óptica y entonces vas a encontrar en el mundo cientos de miles de lentes Canon. Y entonces decidí hacer una cámara con esa distancia, que es el flange distance, de donde el lente forma la imagen. Y entonces esa es como la base que utilicé para la Indiflex, porque dije, si puedo hacer una cámara de cine que utilice lentes y óptica, que por cierto están hechas para imágenes grandes, digamos, ¿no? Para foto fija. Y si podemos utilizar este tipo de óptica en una cámara que el alumno pueda hacer, y tratar de vislumbrar lo que sintieron los pioneros a la hora de estar intentando hacer un mecanismo lo suficientemente preciso como para filmar. Para hacer imágenes en movimiento. Imágenes en movimiento. Y entonces yo estudiando la historia del cine decía, ¿qué debió haber sentido este muchacho Dixon trabajando para Edison cuando le encargaron este aparato, ¿no? Y que hizo sus primeras pruebas y salió una imagen borrosa llamada The Monkey Shines. Pero previo al kinetógrafo y al kinetoscopio de Edison, hay mucha gente que estaba intentando lo mismo. Y venimos desde el paso de Venus frente al Sol del astrónomo Janssen, que hizo un telescopio con un mecanismo fotográfico para registrar el paso de Venus frente al Sol. 1879. 1874, ¿no? 74. Sí. Entonces venimos desde el astrónomo Janssen, que hace su telescopio fotográfico. El Janssen se llamó después. Y la idea, ellos tenían la misión de descubrir la medida astronómica, ¿no? Que es la distancia que había entre la Tierra y el Sol. Y para eso diseñó un telescopio con fotografía que tenía que fotografiar el paso de Venus frente al Sol. Una secuencia de imágenes. Secuencia de fotos. Y de ahí inspiró a otros, pero acuérdate que en esa época eran médicos y eran inventores, ¿no? Y el doctor Marey, que quería estudiar el movimiento de la locomoción animal, que hizo su fusil fotográfico, un rifle para, en vez de dispararle al ave, hacerle fotos. Yo creo que de ahí viene el shot. O Muybridge también. Muybridge, que también se inspiró en los trabajos de Marey, y intercambiaron información. Muybridge hizo aquel famoso caballo a galope en el hipódromo de Leland Stanford, el gobernador de California, y para definir si el caballo a galope levantaba las cuatro patas. Entonces había mucha gente intentando recrear el movimiento y hacerlo fotográficamente. Entonces el astrónomo Janssen, el doctor Marey con su fusil fotográfico, y luego el cronofotógrafo que inventó, que ya utilizó por primera vez película fotográfica. Y todo eso que lo vio Edison y se inspiró. Acuérdate que Edison era cabrón, Edison, ¿no? Sí, con su oficina de patentes. Era cabrón. Y entonces utilizaba estas ideas y las fue adecuando y crearon, junto con Dixon, el primer aparato que realmente funcionaba correctamente. El kinetógrafo para hacer vistas, le llamaban vistas a estas películas cortas. Y lo que quería Edison era, pues, explotar la maquinita, ¿no? Entonces hicieron el kinetoscopio.
Y el kinetoscopio después lo compra el papá de los Lumière, se lo lleva a sus hijos y lo abren, lo analizan y hacen el cinematógrafo. Y pues se llama cine, por el cinematógrafo. Por cierto, Antoine Lumière, el papá de los hermanos Lumière, quería llamar al aparato Domitor. Si se hubiera salido con la suya, hoy no iríamos al cine. Iríamos al Domi o algo parecido, al Domitor. Pero bueno, todo eso a mí me fascinaba, esa idea, ¿no? De cómo era esta búsqueda mecánica para lograr tener imágenes en movimiento. Y eso inspiró a la Indiflex y yo decía, quiero hacer una cámara de cine. Hice el prototipo. Después empezó a surgir el cine digital. Empezamos inclusive nosotros mismos a adquirir cámaras que, por ejemplo, compramos las XL1, que son muy bonitas, ¿no? Son un diseño muy bonito. Por aquí tienes una. Aquí tengo unas. Aquí tienes unas. Todavía las usamos. Sí. Y la GL1, XL1, que eran como muy estéticas, muy bonitas, con lentes blancos, que hoy se usan mucho los lentes blancos. Pero eran los primeros y era una cámara Canon, ¿no? Entonces todo eso surgió en aquella época donde eran los principios de indie y empezamos a hacer cine digital también. Empezamos a utilizar estas cámaras y poco a poco el proyecto de la cámara de cine quedó un poco al lado con el surgimiento del cine digital. Claro, porque nos pegamos mucho también con la historia del cine digital. Trabajamos con compañías como Red o Silicon Imaging, que son las primeras cámaras de cine digital serias, digamos, en forma. Sí, que hoy la revisas y es un sensorcito así. Sí, ya les hablaremos un poquito de la historia de Silicon Imaging y cómo trabajamos a la par con esa compañía también. Ajá. Yo era un niño, pero me acerqué mucho al desarrollo tecnológico de esas cámaras para conocer y entender el cine digital, ¿no? Por eso me gustó la foto también. Yo creo que fue la Silicon Imaging y lo difícil que era manejarla, la que te hizo fotógrafo. Sí, Silicon Imaging era una empresa que hacía cámaras de seguridad y se lanzó con esta cámara que después abandonó, pero esa cámara marcó un poquito la historia. Incluso es antecedente de Red, ¿no? Sí. Ahí andaban compitiendo en el desarrollo, también con Sony. Fíjate que lo interesante de esta cámara es que traía un cuerpo que era una pequeña computadora con sus entradas y salidas, pero le podías zafar el sensor, cosa que hoy en día es relativamente común, ¿no? Sí. Tan común que ahora alto. Están tratando de que a las cámaras más pequeñas ponerles un cuerpo más grande para que se sienta más el peso y los accesorios se puedan pegar ahí, ¿no? Sí, o las cámaras grandes sacarles el sensor también con el Rialto de Sony, pero bueno, es otra historia. Es para otro podcast, ¿no? Es un capítulo completo. Vamos a hablarles de todo el trabajo que hicimos con las compañías que desarrollaron el cine digital en su momento. Bueno, quisiera retomar un poquito el proyecto de la cámara de cine en la actualidad. Ajá. Que se está retomando porque también cambió el tipo de tecnología que tenemos disponible a nivel usuario, no industrial, sino a nivel usuario, de persona de a pie, de estudiante, ¿no? Que es lo que le queremos acercar un poquito a... Sí, mira, la llegada de las impresoras 3D nos acercan a aquella idea con la que nació Indie, de poder hacer ahora impresa en 3D aquella cámara que yo hice maquinada. Entonces, de alguna forma, inclusive la propia Kodak está volviendo a fabricar película, ¿no? Hay cierta nostalgia por aquella época que viene a ponerse un poco de moda en la actualidad. Entonces eso da pie a que revivamos aquel proyecto con el que surgió la Escuela de Cine. Y que el alumno puede imprimir en 3D su cámara, ensamblarla, armarla y probarla. A lo mejor podemos hacer la llegada del tren a la estación de... El tren ligero. Tren ligero, en Xochimilco, etcétera, ¿no? Emular aquella sensación y regresar al proceso fotoquímico para revivir en tu ADN esa emoción por el cine, por la foto, por la película, ¿no? Por los procesos vivos que son la película y que pues son lo que tú dices como la magia del cine. Si tú alcanzas a vislumbrar eso, estudias la historia, ves a los pioneros y entiendes lo que sintieron,
vas a ser mejor cineasta. Sí, conocer tu historia siempre ayuda. Conocer tu historia y entender de dónde vienes. No simplemente ten esta cámara, pica este botón, sino cuál es el proceso para llegar ahí, ¿no? Entender la base científica, la base técnica, tecnológica de tus herramientas, pues te permite pues crecer el abanico del lenguaje cinematográfico, ¿no? El cine está en constante evolución. De pronto el paradigma se estanca y se necesita un espíritu fresco, joven y que cambie esto, ¿no? Le pasó a Hollywood cuando llegó la generación de Lucas, Spielberg, Coppola, Brian De Palma, Martin Scorsese, que ahora son nuestras vacas sagradas, ¿no? Nuestros ídolos. Y de pronto llega un momento en que cae otra vez en manos corporativas, ven el negocio porque es un gran negocio. Y de repente todo se convierte en números y se van estancando y se van las fórmulas repitiendo hasta el agotamiento. Sí, de hecho, hablando de fórmulas y de negocio, pues el cine, los blockbusters, el cine de los grandes estudios, normalmente ya desde guión se trabajan como pensando en no solo la ventana del cine, sino en los videojuegos y el transmedia que manejan ahí, ¿no? Por ejemplo, si se dan cuenta, este tipo de películas, desde el guión podemos ver que las escenas o a veces secuencias completas están diseñadas como niveles de videojuegos. ¿Por qué? Están viendo el negocio para allá, que por cierto, el negocio y la industria del videojuego es más grande que el cine, mucho más grande que el cine. En usuarios, en consumidores y en dinero, ¿no? En el dinero que mueven. Entonces, por ahí están las prioridades de los grandes estudios y ya no tanto en las historias reales, ¿no? Que eso va a llegar el momento en que entre una nueva generación de gente que quiera contar historias más cercanas a ellos mismos, ¿no? Y ese tipo de historias empiezan a ser necesarias. De cuando en cuando empiezan a ser necesarias. Tuve ahorita, por ejemplo, esta época de la Cineteca Nacional en México está llena. Es un cine que está compitiendo con los blockbusters y Hollywood. Como que llegó el momento donde va a dar otra vuelta el ciclo y se necesitan historias más cercanas. Y para eso es necesario que haya gente nueva, fresca, ideas, visiones y que cuentan estas historias que lleguen más cercanas, ¿no? Sí, como tú dices, también mucha de la gente que nos ve, como dices tú, nacieron después de Shrek y de Up. Entonces, tal vez la forma en la que consumen o ven historias puede ser distinta y también los estudios y mucha gente involucrada en la producción de películas y contenidos audiovisuales trabaja para los nuevos formatos, los radios de aspecto, que también afectan la fotografía directamente, ¿no? Por ejemplo, si ven las películas de superhéroes de Marvel y otras, la fotografía está compuesta al centro del cuadro para que pueda ser cortada para moverla en Instagram, TikTok y otras plataformas, ¿no? Que son ya plataformas de entretenimiento, ya no se llaman redes sociales, ¿no? La gente pasa mucho tiempo ahí consumiendo distintos tipos de contenidos. Incluso en otros países existen muchísima producción de series como telenovelas, ese tipo de cosas, en formato vertical para las plataformas de entretenimiento. Entonces, pues todo esto afecta la forma en la que nos expresamos en la fotografía, nos expresamos en el cuadro. Y yo te preguntaría, ¿es menos artístico? Pues no sé si menos artístico, pero es más complejo. Entonces no te deja aprovechar el cuadro completo. ¿Qué es lo que estamos haciendo aquí? De hecho, yo me pongo así porque sé que me va a terminar cortando aquí en Instagram y TikTok. Pero pues ya esa es una limitante de entrada, ¿no? Ya no puede ser tan expresivo porque va a llegar un ejecutivo a decirte, oye, acuérdate de los aspect ratios, ¿no? Ponme unas guías aquí para que veamos que sí para están. No salirte. Sí, y eso pasa mucho en la publicidad y en los videos musicales, que todo se tiene que componer así. Entonces afecta mucho la calidad visual o la propuesta fotográfica. Yo lo que hago es que pongo 2 cámaras. Hay que encuadrar, poner el lente indicado y hacerlo de esta forma para que esté bien. Incluso a veces construimos los sets a doble altura porque ya sabemos que vienen contenidos verticales, ¿no?
Pues es ajustarse, digamos, a las necesidades del mercado, ¿no? Pero el arte tiene que poderse seguir expresando. Claro. Entonces, si haces un análisis, por ejemplo, ¿por qué traen las grandes empresas, traen a las grandes estrellas a México? Porque traen a Tom Cruise y lo bajan aquí y hacen una presentación y lo regresan, ¿no? Y traen a Will Smith y a estas grandes estrellas de Hollywood. Porque México representó antes de la pandemia 400 millones de boletos al año. Es un gran mercado. El mexicano somos muy cinéfilos. Y después de la pandemia va recuperándose. Y te digo, repito un poco, el caso es la Cineteca está muy llena. La gente está buscando. Sí hay mercado para todo, pero también el estudiante de cine, el cineasta, tiene que entender que también puede contar historias más cercanas o pues también hacer sus propios multiversos, ¿no? Y utilizar la nueva tecnología que le va a permitir de pronto acceder a contar historias con cosas espectaculares, tal vez creadas con inteligencia artificial. Sí, apoyarse de las herramientas y no depender del presupuesto del crew o de una compañía gigante que te haga efectos visuales. Exacto, pero lo importante es saber qué es lo que quieres contar y si ahí amerita o no que haya un efecto visual. Y ya está más cercano para el cineasta, digamos, común, llegar a esas calidades. Yo he visto proyectos increíbles hechos por un niño en su casa, en su laptop, que parecen una superproducción. O sea, sí. Da un poco de miedo, pero pues hay que acercarse a estas herramientas porque pues ahí están y nadie las va a detener. No, y finalmente hay que verlas como un complemento a la narrativa, ¿no? Hay que considerarlas y te van a ayudar con películas no tan grandes como Hollywood, no tan grandes como el promedio. Una película mexicana cuesta un promedio de $1 millón, ¿no? Tal vez más. Un poquito más, ya. Tal vez más, pero desde $1 millón para arriba ya puedes hacer películas, ¿no? En India les enseñamos las dos formas, la forma industrial y la forma indie, ¿no? El cine indie que existe en todos lados, que es el cine hecho con la complicidad de tus amigos, con una buena historia y con la ventaja que te dan este tipo de equipos que ya están muy al alcance de un grupo de muchachos, ¿no? Sí, cualquier primo tiene una cámara que te pueda prestar, el primo de un amigo puede tener como ciertas herramientas que te permiten hacer tu película, ¿no? Hoy en día. Sí, el alumno en indie tiene que descubrir su talento, tiene que probar las diferentes áreas y entender dónde se siente mejor. Tiene que ser bueno para todo, pero tiene que sentirse mejor en alguno y va a descubrir ahí para qué tiene el talento. Aquí tienes trabajando a un exalumno de Indie, Joaquín Cordero, Quach, que hace poco estaba revisando su aplicación y decía que él quería ser guionista y descubrió que la foto era su pasión. Entonces esas pasiones se descubren. Tú mismo querías ser sonidista. Fui sonidista. Fuiste. Pero inclusive estabas empezando a escribir un libro. Tengo un libro de sonidista. Recuerdo. Está bueno, todavía lo abrí el otro día. Por eso, pero tú querías ser sonidista y de repente algo te hizo clic. El dinero. Pagan mejor siendo fotógrafo. Bueno, por otro lado, los fotógrafos son los rockstars del cine, ¿no? Pero bueno, finalmente se tiene que descubrir tu vocación. Y tienes que probar todas las áreas para entenderlas. Y si tú vas a ser realizador, pues saber qué está haciendo el sonidista y cómo lo está haciendo. Para no pedir cosas imposibles también, ¿no? Es decir, ¿en cuánto tiempo? Te doy un minuto. Espérame, porque tengo que hacer este proceso. Entonces, si tú sabes cómo se hace todo, entenderás mucho mejor el proceso. Y te vas a rodear de gente que te va a ayudar a contar esas historias y entenderás cada proceso por separado. Y vas a encontrar ahí para qué eres mejor. Debes ser bueno en todo, debes ser suficientemente capaz en casi todas las áreas para comprenderlas, ¿no? Yo todavía veo que hay directores que no editan y digo, no es posible. O sea, sí es posible, pero no debería. No debería. Porque hasta que no editas no aprendes a dirigir. Sí, el montaje. El montaje, ¿no? Es hasta que estás ahí y dices, ¡ah!
la mirada era para el otro lado. Me brinqué el eje con los ojos. No me dijo mi fotógrafo, ¿no? El tiempo. No había tiempo y entonces el eje de mirada está incorrecto. Entonces tienes que, si vas a ser un cinefotógrafo, tienes que saber dirigir. Si vas a hacer, y sonido, y dirección de actores, y guión, saber cómo lo vas a fraccionar. Entonces, es un todo. El cine es un arte de muchas áreas. Afortunadamente, en alguna de esas áreas vas a encontrar lo que más te guste y te apasione. Sí, y conocer todas para saber pedir. A la hora que te rodeas de tus compañeros profesionales y especialistas, puedes saber pedir desde un lugar informado, porque, bueno, a mí si algo me caga es un director que llega y pide una cosa que nada que ver. Y decirle, oye, es que así no funciona la vida. Y a veces se enojan y su forma de lograr lo que quieren es gritando. De tapar su ignorancia, ¿no? Sí, eso es algo... Lo he visto. Algo también muy, muy claro en muchos directores y directoras que son muy... Bueno, esa era de los directores tiránicos se está terminando, ¿no? La verdad es que ya no se toleran tantos... Sí. Tanto Sí. Poder y... Que te vayan y te mal pinten un tache genio en la frente el primer día, ¿no? Sí. Y bueno, por otro lado también, afortunadamente, y lo veo después de 25 años de escuela, las generaciones cada vez hay más mujeres dentro de cada generación. Y eso le da otra perspectiva al cine, lo cambia. Entonces, ¿Tú crees que antes había menos mujeres buscando estudiar cine? sí. Lo puedes ver en las inscripciones, ¿no? Lo puedo ver desde que en un grupo de 10 había una mujer o dos. Y ahora son mitad y mitad. A veces hemos tenido grupos casi compuestos de puras mujeres. Y eso es muy, muy emocionante también, ¿no? Porque es otra visión, ¿no? Otra visión. Y en un crew de filmación, la aportación de esa mirada de la mujer es muy importante. Es algo que ha cambiado en estos 25 años y que va para mejor cada vez, ¿no? Porque sí, efectivamente el cine en sus inicios era un trabajo de hombres, ¿no? De hombres que sentían que la mujer no tenía mucho que ver. Y no hay que olvidar a las directoras. Alice Guy Blanchet, por ejemplo, que es esta chica francesa que hizo más de 1000 películas. Y en los libros de historia no está tan reconocida todavía. Entonces, pero ella vio el cinematógrafo antes del 28 de diciembre de 1895. Fue con su jefe, León Gaumont, a una presentación privada en marzo. Y vieron el cinematógrafo. Y ellos estaban desarrollando ya su cámara y dijeron, nos están ganando estos. Y se apuraron, digamos. Y fue ella la que le dijo a su patrón, ¿puedo usar la cámara? Y él le dijo, mientras no descuides tu trabajo de secretaria, úsala. Finalmente fue el pilar de su empresa. Gaumont existe todavía. Y fue gracias a Alice Guy. Muchos la confunden todavía en fotos con Mary Pickford. Yo veo ahí cuando busco a Alice Guy, todavía no la conocen del rostro, ¿no? Entonces hay que darle su lugar a la mujer en el cine. Porque empezó antes que nadie hizo un guión. Antes que ningún hombre, ella hizo un corto con guión. Y lo filmó, lo dirigió, lo escribió. Y se llama El Hada de las Coles. Claro, maltratan un poco a los bebés ahí, pero es otra historia. Entonces, ¿cuál sería el camino de un estudiante pasando por Indie? Bueno, primero creértela, que es posible. Es posible hacer tu película. Es posible hacer cine. Cuando tú dices quiero ser director o quiero ser cineasta, la gente te mira como si le hubieras dicho quiero ir a la luna, quiero ser astronauta. Y así te miran, ¿no? Entonces, eso les pasa a la mayoría de los que dicen quiero hacer cine, porque la gente desconoce que sí es posible. Entonces, aprendiendo todas estas técnicas, formas, la historia, es posible ser director, cineasta, fotógrafo, Sí. tal. En el cine te puedes hacer tu propio cohete. Exacto, puedes viajar a la luna con tu imaginación y tus imágenes. Entonces, es creerte lo primero, es entender que
estás en un aula estudiando cine. ¿Qué te llevó ahí? Somos ese resultado de esta evolución, desde el astrónomo Janssen hasta el día de hoy. La película que hayas visto ayer, ¿no? Alien. Entonces somos el resultado de esta evolución. Y hay que creer que puedes llegar a hacer ese tipo de cosas, ¿no? La tecnología te lo va a permitir, pero primero hay que aprender. Hay que aprender la técnica, hay que aprender de las viejas películas, de la historia, de los directores que te trajeron aquí y buscar tu propia voz, el tipo de historias que quieres contar, la forma en que las quieres contar, la forma del cine, digamos, ¿no? Entonces el camino es ese, es estudiar mucho, porque vas a competir con gente que estudia muchos años cine. Decías que vienes de darles un curso a los chicos del CCC, ¿no? Sí, un taller de tesis a los alumnos de la generación 2017. Uh-huh. O sea, llevan un rato. Llevan un rato estudiando. Y no, yo no digo que esté mal estudiar 7 años, pero hay que meter las manos pronto. Entonces, nuestros estudiantes es lo que tratamos de acercarlos a la práctica. Nuestro dicho es: la práctica hace al cineasta. Y tratamos de que eso se vea reflejado en las historias que cuentan y que pronto entiendan cómo se cuenta una historia audiovisual con todo el crew, con todos los departamentos funcionando, y que es posible, ¿no? Es posible llegar a contar tus historias y de convertirte en un director, en un cinefotógrafo, en un guionista, etcétera, entender cómo funciona todo esto. ¿Y cuáles serían las asignaturas que llevan los estudiantes de Indie? Foto, guión, dirección, producción, postproducción, historia del cine, todas estas materias que te van a enriquecer para que después puedas plasmar tus ideas. Sí, son más de 20 asignaturas, ¿no? Más de 20. Las asignaturas que llevan los preparan para pronto meter las manos, practicar, y los preparan para trabajar en la industria. No las nombramos aquí para no meter tanta información, pero sí, el plan de estudio está diseñado para adaptarse conforme evoluciona la tecnología, los esquemas, las plataformas, la forma en la que se consume el producto, ¿sí? Entonces, pues creo que el programa se ajusta también un poquito, casi que cada generación o cada ciclo se reajusta y se adapta dependiendo por los avances y caminos en los que se va encaminando la industria completa mundial, ¿no? Sí, efectivamente. Inclusive recuerdo, hablando de La Noche del Pirata, que tuvimos que esperar a que hubiera un helicóptero de gobierno, de turismo, para que nos permitiera hacer unos sobrevuelos. Hoy en día pues estamos dando clases de dron en la escuela, ¿no? Ya puedes tener ya está a tu alcance, digamos, ese tipo de imágenes en tus productos. Sí, la perspectiva aérea antes era un lujo. Era un lujo. Era un lujo o algo que solo tenían las producciones caras. Hoy en día, pues con drones relativamente pequeños y baratos, podemos contar toda una película desde el aire, ¿no? La perspectiva aérea suma mucho a niveles de producción, de valores de producción, y también describe mucho los espacios, ¿no? En documental usamos mucho. Entonces es una herramienta indispensable en el abanico de los cineastas modernos. Entonces es algo que vemos en la escuela, pues, de lleno. Bueno, el alumno de Indie también, por otro lado, mete mucho las manos en el diseño de producción y en la construcción de sets. Aprenden a hacer cosas que normalmente en las escuelas no se enseña: a soldar, a cortar con madera, con sierras, etcétera, a pintar. Y eso también es para que sepan el proceso que requiere un set, por ejemplo, y que lo tengan en cuenta cuando estén produciendo. Y también la forma en que nosotros construimos sets también abarata mucho la producción, porque de pronto son sets muy ligeros. Aquí les pongo las imágenes muy fáciles de armar. Del último set que hicieron los chicos en el taller. En el taller, sí. Construimos, por ejemplo, un elevador, para hacer historias de elevador, que es otra cosa que les pedimos, ¿no? Como una parte de sus materias es: a ver, cuéntame una historia restringida en espacio. Historia de elevador. El tema es la historia del elevador, cuéntame lo que pueda ocurrir ahí. Y de ahí salen historias de terror y de amor y de todo tipo.
Entonces eso es también muy interesante, como retar a la creatividad del cineasta, ¿no? Es decir, aquí está un elevador de 2x2, a ver qué puedes contarme ahí. Y salen cosas muy, muy, muy padres, ¿no? Bueno, por otro lado, en INDI también contamos con una bolsa de trabajo bastante amplia. Tenemos estudiantes, alumnos y exalumnos trabajando, pues por lo menos tenemos un par de llamados a la semana. Sobre todo los que son constantes y de un día son proyectos comerciales o videos musicales, pero pues es parte del área laboral del cineasta, ¿no? Claro que hay especialidades, pero para tener un ritmo constante, pues buscamos que trabajen también en la publicidad y en los videos, porque son el área de ensayo y de juego y de producción, donde puedes probar con mejores presupuestos, equipos, técnicas y experiencias que te pueden hacer más grande en tu película, ¿no? También pues, está la bolsa de trabajo de películas y series, donde tenemos alumnos trabajando en distintas producciones de distintas plataformas de streaming y también televisoras. Pero tenemos como convenio con muchas empresas que abren sus puertas para los estudiantes de indie, ¿no? Entonces eso es como algo que los remunera bastante bien, Uh-huh. tanto en el aprendizaje, las horas prácticas, como en dinero, ¿no? Porque también no es de gratis, ¿no? El trabajo no es de gratis. No, vienes llegando del Everest, ¿no? Sí, justo hicimos un proyecto con National Geographic en el Everest. Me llevé a 2 exalumnos de indie. Como que entre yo y otros profes tratamos también de sumar a esa bolsa de trabajo. Porque justo lo importante es que los profes estén en activo, que tengan información constante y actualizada. Eso es difícil en las escuelas de cine. Siempre ves a la plantilla de viejitos, ¿no? A la planilla de viejitos dando clases, pero no siempre debe ser así. Siempre hay que mantener como el- a los profes en activo, ¿no? Pues sí, sí, de alguna forma el, el lema que es la práctica hacia al cineasta, pues tratamos de que sea así, ¿no? Que todos estén en activo. Costó un poco de trabajo después de la pandemia sacudir a las generaciones, ¿eh? Te lo he de decir, porque nos echamos un par de años en línea, ¿no? Entonces de pronto retomar el ritmo costó un poco de trabajo, pero pues ya de pronto en la escuela estamos haciendo 30 proyectos al año, de todo tipo. Incluyo largometrajes, ¿no? Recientemente el que fuimos a hacer a Oaxaca es un largometraje y nos llevamos a 3 hombres y 3 mujeres a filmar un largometraje en Oaxaca, que estamos terminando ahorita, se llama Marea Alta, y que se prueben en puestos importantes dentro de una producción es básico. Y participan de todos los procesos, desde la idea hasta la post. Entonces, eso de involucrar al estudiante en proyectos grandes también es importante, les da esa soltura y esas tablas que se requieren, ¿no? Cuando lleguen a pedir trabajo, ¿en qué has trabajado? Pues puedes mostrar en lo que has hecho. Porque finalmente, lo más importante es eso. En casi todos los puestos y los trabajos es qué sabes hacer y que demuestres que lo has hecho, ¿no? Entonces, Claro. si sales de la escuela con experiencia práctica y demostrable, eso te abre mucho camino. Claro, es importante decir que en esta industria, no, la verdad es que no suelen pedir nunca un comprobante de estudios a la gente que trabaja en la industria. Se trata más de saberes y haberes, ¿no? Que la experiencia hable por ti, tu trabajo, tu demo, tu camino, tu carrera, tu IMDb y la recomendación. Entonces, este negocio, esta industria es de saberes y haberes, ¿no? Más que de un título universitario. Por eso es tan importante para nosotros que cuando el alumno está por salir y saliendo de la escuela tenga las suficientes horas vuelo para decir, pues aquí me quedo, aquí me acomodo y encontrar el camino correcto, ¿no? Sí, horas vuelo es una buena forma de decirlo, ¿no? Que son pues experiencias prácticas, experiencia y soltura, ¿no? Yo los veo, los muchachos durante la preparación de sus primeras ficciones, pues todo lo tienen en la teoría y de repente en el momento en que se les autoriza una ficción,
es porque ya hicieron la película en papel, ¿no? Por cierto, no se van a escapar de hacer Excel. Estudies lo que estudies. Tendrás que usar el Excel, ¿no? Pero con ChatGPT. Con ChatGPT. Entonces, finalmente es la preparación. El cine se hace primero en papel y esas carpetas que se les piden, pues son muy similares a las que te va a pedir cualquier convocatoria en el mundo para entender que sabes hacer la película que quieres hacer. Entonces, eso es parte de la experiencia y es, primero haz la carpeta, preséntala, se arman los equipos de trabajo, la escuela les proporciona todo el equipo para hacerlo, toda la infraestructura, y si se portan bien, hasta los desayunos del crew, es decir, hasta el catering. Y finalmente los ayudamos en todo el proceso, y tú los ves cuando de pronto el nervio previo al rodaje y después cómo crecen después del rodaje. O sea, eso que les cambia algo en el interior, que dices, ya los ves hasta caminar diferentes, ¿no? Ya con una seguridad, un aplomo mucho mejor. Y perderle el miedo al ser líder de un proyecto, porque finalmente cada alumno tiene que ser líder del proyecto, de su proyecto. Y dirigirlo y verlo plasmado en imágenes, pues es algo que no tiene igual, ¿no? Y siempre les digo, cuando terminamos el rodaje, cuando les damos su aplauso y cuando ven su resultado en su primer corte, es padrísimo. Sí, pues bueno, está genial también recordar que la escuela les proporciona todo el equipo y las herramientas para hacer sus películas de mejor forma, y también en la postproducción hasta terminar en la sala de cine, ¿no? Sí, finalmente cada alumno en la escuela sale con la preparación suficiente como para abordar un proyecto en cualquiera de las áreas, ¿no? Puede decirte, oye, ¿me puedes dirigir? ¿Me puedes escribir una historia así? Sí. ¿La puedes dirigir? También. ¿La puedes producir? Sí. ¿Fotografiar? También. ¿Postproducir? Sí. Bueno, pero también cada alumno tiene como cierto perfil, Sí. y hacia allá los especializamos, ¿no? La ventaja que tiene el estudiante de indie, lo acabamos de vivir en una película que fuimos a hacer a España, donde igualmente nos llevamos un crew de 6 muchachos de la escuela, y cuando llegamos allá, me acerqué a una escuela en Galicia y le pedí a la directora que nos proporcionara un equipo de muchachos, otros 6. Y cuando me dijo, ¿y para qué puesto? Le dije, pues dámelos de segundo semestre o algo así para poderlos ir moviendo dependiendo de la necesidad de la propia producción. Y lo que me dijo es que no, porque ellos eran o para fotógrafos o para producción o para dirección, muy específicos y muy especializados. Y entonces no me pude llevar más que a un par de maquillistas, ¿no? Peinadoras. Pero ahí es donde yo sentí que la gente que nosotros llevábamos de indie tenía la capacidad para pasar de un puesto a otro sin problema. Y que si de pronto necesitábamos que alguien hiciera sonido ese día, por alguna razón... Hay que explicar por qué operamos así esa película, ¿no? Cuántas personas éramos y cuál era el esquema de trabajo. Sí. De pronto nos dividíamos, habría que hacer una unidad por allá, y pues alguien del equipo podría encargarse de hacer el sonido perfectamente, por allá volar un dron perfectamente, por allá hacer cámara B o llenar un documento para un permiso de filmación. Entonces, el hecho de que los estudiantes sepan hacer muchas cosas, pues permite hacer o reestructurar los modelos de producción convencionales y poder hacer pues mucho más efectivo el trabajo, ¿no? Sí, en una producción internacional que fue Vestida de Blanco, que de alguna forma en el esquema tradicional habría sido 70 personas filmando en España, pero pues éramos 7, ¿no? 7 personas, y con eso yo pensaba 7 indies, 6 chicos de la escuela de Vigo, con eso podríamos hacer la película muy indie, muy apretada en pocos días, y nos tuvimos que adaptar a hacerlo solo con nuestros estudiantes. Finalmente quedó, está por estrenarse, de hecho ya se estrenó en varios países, está por estrenarse en México, esperamos en febrero que nos dé espacio las salas, pero ya hemos hecho algunos estrenos parciales. Pero es una película que realmente se hizo en muy poco tiempo. Tú como fotógrafo recuerdo que yo llegué allá y me decías, ¿a qué hora amanece? ¿A qué hora anochece?
y que yo te dije, bueno, tenemos a las 10:40 de la noche todavía luz de sol. Y entonces me dijiste, bueno, ya sé qué equipo me voy a llevar. Y llegaste con 2 luces y 2 tripiés, ¿no? Y realmente con eso hicimos una película que se ve muy grande, que parece una coproducción internacional. Es una coproducción internacional, pero parece muy grande y realmente fue una película indie, ¿no? Sí, pues es poner el esfuerzo y el dinero delante de la cámara, ¿no? Delante de la cámara. Y hemos hecho a la fecha con ese esquema 7 películas en la escuela, con ese esquema, en algún caso cambiando el tiempo por el dinero, ¿no? Pero finalmente tratando de hacer un camino para que el estudiante de cine vea que es posible plasmar tu idea en una historia de larga duración, 90 minutos, 2 horas, y que no necesitas tal vez esperarte a que alguna instancia te dé 20 millones de pesos para hacerlo. Que tenemos alumnos que han logrado que el IMCINE les dé dinero, les dé 20 millones y hacer sus películas, ¿no? Pero también podrían haber hecho este tipo de películas sin esperarse a lograr una subvención, ¿no? Por ejemplo. Bueno, este fue un resumen de la historia y filosofía de Indie. Ya en otros episodios hablaremos un poquito de áreas específicas como laboratorio de fotografía, diseño y producción, todos los talleres y secciones e instalaciones que tenemos en la escuela y los proyectos, cómo los llevamos. Pero bueno, era importante para mí que conocieran un poquito de Indie, de los cursos que hacemos, los talleres que hacemos y la historia que tiene construyendo cine y cineastas mexicanos, ¿no? Así es. Y bueno, retomando el proyecto de la impresión de la cámara 3D, también vamos a tenerlos al tanto de todo el proceso, de la impresión de la cámara hasta sus pruebas, ¿no? Finales. Sí, y lo vamos a adaptar a óptica. Eso va a estar bueno. Entonces, pues ya saben, nos vemos en clase. Iniciamos curso cada 4 meses, en enero, mayo y septiembre. Enero, mayo y septiembre, ahorita estamos por abrir curso. Y bueno, la verdad es que tratamos de mantener grupos pequeños para darle atención suficiente a todos. Y trabajamos online y presencial. Entonces, podemos vernos por ahí. También hay talleres específicos de pronto. Quiero decir una vez al año, pero a veces es una vez cada 2 años. Porque también la verdad es que estamos bastante ocupados. Filmamos bastante. La escuela es muy activa. Y de pronto, pues, es complejo lograr meter como talleres por fuera, ¿no? Hay que recordar que el cine se hace entre semana. Sí. Que la escuela da las clases sábado y domingo. Porque entre semana estamos filmando. Es decir, tú tienes clases sábado y domingo, pero tienes actividad. Si te vas sumando a los proyectos, pues tienes que ir, construir los sets, hacer ensayos, pruebas de cámara, etcétera, durante la semana. Entonces, este modelo creció así. Nació un poco inspirado en gente como yo, que tenía actividades entre semana y que los fines de semana quería dedicarse a lo que le apasionaba, ¿no? Me recuerda a uno de los alumnos que tuvimos, que era arquitecto, que fue arquitecto porque su abuelo era arquitecto, su padre era arquitecto, él arquitecto, su hijo es arquitecto, y que de repente se jubiló y dice, pues yo lo que quería hacer era cine. Y entonces voltea a Indie, se mete al curso con nosotros y es muy feliz, fue muy feliz haciendo lo que realmente siempre quiso hacer. Y ahora está haciendo cosas relacionadas a la foto y a la arquitectura y tal. Pero finalmente eso es como descubrir para qué eres bueno y tu pasión, ¿no? Pues muy bien, eso fue todo por hoy. Gracias, Pa, por venir al podcast y contarnos un poquito de la historia de Indie y su filosofía. Y nos vemos en clase. Nos vemos en clase. Si eres nuevo por aquí, te invito a este canal de cine y fotografía, donde aprenderemos el arte y la ciencia, delante y detrás de la cámara. No olvides suscribirte, dar like y activar la campanita.